apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. En la mañana estuvimos hablando acerca de este tema, un tema muy importante, que viene también direccionado a lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Siempre con el enfoque, siempre con el propósito, con el fin de que Dios vaya perfeccionando nuestra vida al punto de agradarle en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos, hola Jonathan, no te había visto, te bendiga. Estaba camuflado ahí. Que Jonathan lo conozco desde cuando era más chiquitito, ya de hace años. Qué bueno verlo, disculpe mi interrupción, pero cuando uno ve gente ahí que conoce ese tema. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cómo tiene que ver con los códigos del orden? El orden es una de las facetas muy importantes en la vida de un cristiano. Sin orden hay ausencia de bendición. Partamos, ¿verdad?, declarando esa verdad. Sin orden hay ausencia de bendición. Dios no habita en el desorden. Así lo dejó, ¿verdad? Manifiesta su palabra en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Claramente el Señor no creó nada en desorden. Ya nosotros lo hemos visto, lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con una rebelión, tiene que ver con un juicio, pero lo que Dios crea, lo crea en orden. Todo el diseño desde la creación de Dios fue en orden. Todas las creaciones angelicales en orden, toda la creación terrestre en orden, todo lo de los reinos, mineral, animal, ¿verdad?, biológico, microscópico, todos los reinos están en orden. Dios los creó en orden. Por lo tanto, ¿verdad?, entender lo que tiene que ver con el orden es algo necesario en nuestra vida. Ahora, los códigos del orden, la palabra código, para los que no estuvieron en la mañana, ¿verdad? Un código es un conjunto de normas y reglas sobre alguna materia específica. Código también es un sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Quiere decir que de alguna manera nuestras acciones, nuestras señales, nuestro mensaje, nuestra forma de comportarnos, de pensar, de hablar, entrega un código que registra o que representa verdaderamente si estamos nosotros en orden o en desorden. Es como quien dice, lo que tú haces determina lo que tú eres. Lo que tú piensas es como tú eres en tu interior. Un pensamiento que nace de ti refleja lo que está en tu interior. Una palabra que nace, ¿verdad?, con un sentido de propósito, refleja lo que está dentro de tu interior. Realmente lo que uno come es lo que uno es. Lo que uno habla es lo que uno es. Es lo que uno piensa, es como uno es. Lo que uno acciona es como uno es. De tal manera que realmente es muy importante poder visualizar entonces el orden. Y focalizamos 3 versículos o 4 quizás puntuales. Se los voy a regalar solamente para poder ponerlo en contexto. El hombre impío se muestra descarado, pero el recto pone en orden sus caminos. La persona descarada no tiene el anhelo, ni el propósito, ni el deseo de ordenar nada en su vida, porque está apartado de la piedad. Eso quiere decir una persona impía apartada de la piedad. Pero el recto, el que desea agradar a Dios, siempre va a buscar poner en orden sus caminos. Voy a corregir lo que tengo que corregir, voy a ordenar lo que tengo que ordenar, voy a ajustar lo que tengo que ajustar. Eso de la palabra también tiene que ver con catarizo, pureza. Voy a santificar lo que tengo que santificar. Una palabra parecida a esa es catartizo. Esa es la palabra remendar, ajustar, reparar, modificar, reedificar. Esa es la palabra catartizo, que es diferente catarizo, ¿verdad? Porque la palabra catartizo es la palabra que el Señor pone en el libro de Efesios cuando dejó los 5 ministerios
a fin de perfeccionar. Eso es la palabra catartizo. Entonces el catartizo busca ordenar, equipar, ajustar, apretar las clavijas, que nada esté torcido, que nada esté desviado, que nada esté suelto, ordenar lo que sí tiene que ordenar. Miramos ese primer versículo. El segundo, que aquel que busca ordenar su camino, Dios siempre le mostrará su salvación. Aquel que Dios pille queriendo hacer las cosas bien, Dios siempre le va a proveer una puerta de salida en su problema, en su dificultad, en su batalla, en su lucha, en su aflicción. Dios no lo va a dejar mal, siempre le va a quedar bien, siempre le va a dar la puerta de escape, la puerta de salida. ¿Por qué razón? Porque es un hombre, una mujer que busca y que tiene el anhelo de poder, ¿verdad?, hacer las cosas que agradan a Dios. Yo sé que usted es de aquellos. Usted es de aquellos, ¿verdad?, que buscan agradar a Dios. Ok, entonces Dios le va a mostrar la puerta de salida. Tercer versículo que pusimos ese. Quisiera que fueran ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Quiere decir que una persona que guarda la palabra de Dios, guarda los mandatos de Dios, directamente entonces va a ordenar sus caminos. Por consiguiente, alguien que no guarda los mandatos de Dios, quiere decir que no tiene el fin, que no tiene el deseo y que no tiene el anhelo de ordenar sus caminos. Por eso que no guarda la palabra. ¿Se entiende, verdad? La palabra se exhorta y se explica a sí misma. Y en el camino del caminar, cerramos, ¿verdad?, con este cuarto versículo. Ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Verdad? La batalla de la iniquidad, de lo ancestral. Y esto, hermanos amados, es muy importante. Porque gran parte de lo que establece el proceso de iniquidad es lo que tiene que ver con lo generacional. El pecado te afecta a ti. La rebelión afecta a tu familia. La iniquidad afecta a tus generaciones. Por lo tanto, si el Señor ordena nuestro paso, nuestro caminar, nuestro sendero con su palabra, tenemos más probabilidades que la iniquidad nos enseñoree de nosotros. Y eso, hermanos amados, es tremendo. Desarraigando, ¿verdad?, la iniquidad en nuestra vida. Y cerramos, ¿verdad?, la enseñanza de la mañana con este versículo. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que andan al aire libre y los matará. La necesidad de la orden de Dios de habitar bajo cobertura, porque si no tengo sombra, si no tengo protección, yo, las personas que están conmigo, lo que me pertenece a mí, bienes, lo que esté en mi casa, lo que esté en el campo, todo bajo cobertura, es muy probable que el granizo, que representa la frialdad, me haga una insensible. Entonces ahí también lo graficamos en un ejemplo de las personas que dejan de congregarse, o la persona que no le da importancia al congregarse, al tener casa espiritual, al tener más que un comunicador o un mensajero, tener un pastor que vele por su alma, que le corrija, que le direccione, que se preocupe por él, que le diga, por aquí no, por aquí sí, para allá no, para acá sí. Que ese hombre también busque ese consejo en ese pastor que Dios se lo regaló para velar por su alma. Estar bajo cobertura, estar bajo esa sombra, es poder no ser preso de la frialdad, del granizo. Ahí obviamente lo desarrollamos más abundantemente en la noche. Y hablamos, ¿verdad?, que en esa misma línea, cada plaga habilitaba la siguiente. La plaga de la sangre habilitó la plaga de las ranas. La plaga de las ranas habilitó la plaga de los piojos. Quiere decir que cuando Dios manda una plaga de las ranas, tanto los israelitas como los egipcios debieron participar de esa plaga. Solamente de las 10, 3 los hebreos tuvieron que experimentarla junto con los egipcios. La cuarta, Dios los separó. Pero es interesante que la primera plaga, que tiene que ver con convertir el agua en sangre, tiene que ver con la plaga que el hebreo tenía que entender que Dios le tenía que liberar de su mal carácter. Segunda plaga, la de las ranas. Las ranas subieron por las puertas, por las ventanas y se subieron al lecho matrimonial. La palabra, ¿verdad?, de la diosa egipcia de rana era Helek. Helek, hermanos amados, también fue un perfume francés
que quitaba la hediondez, el hedor, así le pusieron. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que las ranas murieron, el hedor, la hediondez era grande sobre la tierra. Entonces ellos se pusieron gelec, ese perfume que tenía que ver con esta diosa egipcia con cara de rana. Entonces, las ranas representan los pecados sexuales. Entran por las ventanas, por las puertas y se suben al lecho. Tiene que ver con pecados sexuales. También tiene que ver con pleitos en el ámbito matrimonial, porque en Apocalipsis dice que las ranas representan espíritus de guerra, de lucha. O sea que también representa eso. Esa plaga habilitó la tercera plaga, la de los piojos. Los piojos atacan la cabeza. Lo que tenía que aprender el pueblo era atender a la autoridad, a aprender a ser cabeza. Entonces, 3 plagas que el pueblo de Israel tuvo que pasar juntamente con los egipcios. Pero la plaga, hermano, del granizo, la frialdad, Dios no quería que fuera para su pueblo. Por eso Dios lo puso en cobertura, lo puso en Gosén, para que su pueblo no fuera un pueblo frío e insensible a lo que Dios quería hablar, a lo que Dios quería exhortar y pudieran atender su voz. La plaga del granizo habilitó la plaga de la langosta. Y dice la Biblia que la langosta devora todos los verdes del campo, todo brote, todo fruto. Y como estamos en año de renuevo, entonces, hermanos amados, la langosta venía a devorar todo lo que quería crecer, reverdecer, levantarse, y eso es un peligro. Entonces la frialdad es un peligro. Cuando a uno le deja de importar si se congrega o no se congrega, se enfrió. Si uno va a un culto y no se le mueve un pelo porque no sabe alabar, no sabe adorar, no se conecta con Dios en la oración, en la palabra, entonces se está enfriando. Es un mal indicador. Distinto, hermanos amados, el caso de aquel que está aprendiendo, porque aquí también tenemos gente que está aprendiendo, que está llegando recién al camino del Señor. Entonces, eso se le va a ir manifestando para que vaya comprendiéndolo. Pero el que lleva años, que ya sabe lo que es alabar, sabe lo que es adorar, sabe lo que es orar, sabe lo que tiene que ver con la palabra, y aún así se volvió un insensible, tiene granizo. La frialdad le alcanzó. No logró desprenderse de esa frialdad. Entonces eso habilita, hermanos amados, la plaga entonces de las langostas. Ok. Entonces yo quiero compartirte ahora este versículo que también es muy importante, y lo más probable es que aquí nos vamos a quedar porque realmente hay mucho contenido en esto. Salmo 110, verso 4. Jehová juró y no se retractará. Diga conmigo, Él juró, no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Diga conmigo, según el orden. Repítalo, según el orden de Melquisedec. Ahora, esto es tremendo, porque fíjese usted que Melquisedec era un sacerdocio en la Jerusalén celestial que estuvo y comenzó antes que la nación de Israel, antes que el sistema levítico. Así lo deja de ver la misma Biblia. Ahora, cuando Dios establece el sacerdocio aquí en la tierra, es porque ya había un sacerdocio celestial. ¿Se recuerda usted que el oficio sacerdotal es aquel que tenía la tarea de poder representar en la figura del sumo sacerdote al pueblo delante de Dios? Y usted tenía sumo sacerdote, sacerdotes y levitas, que eran de familias sacerdotales, pero que ellos colaboraban. Por ejemplo, hermanos amados, Aarón y sus hijos. Aarón, sumo sacerdote, sus hijos, sacerdotes, y los que eran de la misma familia de levitas, ayudantes en la tarea también del sacerdote. Entonces había un pacto sacerdotal, pero arónico. Diga conmigo, ese pacto era sacerdotal, pero arónico. Ok, esa orden sacerdotal a la manera de Aarón tenía sombras y figuras.
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que las cosas que antes sucedieron para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir que todo lo que está en el Antiguo Testamento como experiencia del pueblo de Dios en algún aspecto de su vida quedó registrado para que fuera una enseñanza para el pueblo del final de los tiempos. Usted, yo y toda la iglesia, el conglomerado de Cristo en esta época. Por lo tanto, aquí es interesante ver que el sacerdocio de Aarón era defectuoso. Por ejemplo, el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año para poder interceder a favor del pueblo. Lo amarraban en una cuerdecita, le ponían unas campanitas, él tenía que entrar en purificación al lugar santísimo. Si se escuchaba ruido de las campanitas y no se escuchaba más nada, quiere decir que el sumo sacerdote había muerto y lo sacaban con la cuerda arrastrándolo. Es decir, el pueblo no había sido perdonado. Una vez al año. Los sacerdotes ofrecían sacrificios continuos de animales en el atrio. ¿Para qué? Para la expiación y el perdón de pecados. ¿Qué hacía, hermanos amados, la sangre de los toros y de los machos cabríos y de ganado que ofrecía? Dice la Biblia que cubría el pecado. Ponga atención porque no busco una palabra rebuscada para enseñarle, sino que lo estoy ocupando correctamente. Cubría el pecado. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo, que era mejor que la sangre de animales y toros y machos cabríos, que habla mejor que la sangre de Abel, esa sangre limpiaba el pecado. En cambio, la sangre de animales cubría el pecado. Diga conmigo, sangre de animal cubre el pecado. Sangre de Cristo limpia el pecado. Es decir, lo quita completamente. Ok. El sacerdocio arónico basado en liturgias, en normas, en procedimientos, en reglamentos, con mucha metodología, sistemático, litúrgico, de ordenamiento. El orden era muy importante. Hermanos amados, la Biblia dice que el candelero, la menorá, tenía que ir en un orden. El altar del incienso tenía que ir en un orden. Que, hermanos amados, la mesa de los panes de la proposición tenían que ir a un costado. La menorá, la lámpara tenía que apuntar hacia el pan, porque tenía que iluminarlo. Eso quiere decir que el pan consagrado, sin iluminación, el logos, no tiene revelación. Por eso la luz de la lámpara, que representan los 7 espíritus de Dios, iluminan el pan. Hermanos amados, el altar del incienso, que tenía ceniza, que era de lo que se había quemado en el atrio, pero luego de poner la ceniza con una pala, ponía la ceniza el sacerdote, luego le ponían incienso de los elementos en orden que debían ponerse en ese lugar. No fuego extraño, en orden tenían que ponerse en ese lugar. La menorá tenía figuras de manzanas, tenía figuras de copa, tenía flor de almendro. O sea, cada detalle tenía 6 brazos y uno principal que representaban las 7 puntas. Es decir, Dios quería perfección, ordenamiento. Y también había liturgia. Lo del lugar santo, cubierto con 4 telas. Lugar santísimo, cubierto con 4 telas. Hermanos amados, revestimientos de oro, madera de acacia revestida de oro, estacas por los costados. Todos los elementos importantes del lugar santo, el lugar santísimo, eran de oro. Los elementos del atrio eran de bronce. Oro representa santidad, bronce representa juicio. Cada uno de esos detalles Dios los estableció en orden. Ahora, cuando viene el rey David y él toma, hermanos amados, el arca del pacto, él establece, hermanos amados, también órdenes. Y me gusta esa palabra porque va de acuerdo al tema. Órdenes sacerdotales alrededor del arca del pacto. 24 órdenes sacerdotales
designadas por tribu, designadas por familia, designadas por tarea, designadas por turno, designadas por lugar. Hermanos amados, ya le voy a compartir otro día algo del turno en el orden, porque estar en su turno, en el orden, le puede desatar una bendición esperada por mucho tiempo. Por eso que cuando alguien le dice, este es tu turno, y no le da importancia a su turno, se puede perder una bendición. Zacarías estaba en su orden sacerdotal, en el orden de su sacerdocio, en su privilegio, y Dios le concedió lo que había esperado por mucho tiempo. Por eso que hay que estar en el turno de uno. Cuando a uno le toca, tiene que estar. ¿Lo oyó? Cuando le toque, tiene que estar, porque si no se puede perder una bendición. Ok, todo eso sombra y figura. 24 órdenes sacerdotales. Interesante, el tabernáculo de Moisés, Dios se lo mostró en una visión celestial, porque dice la Biblia que Dios le mostró a Moisés y le dijo Dios, haz conforme todo lo que yo te he mostrado. Es decir que cuando Dios le estaba mostrando a Moisés, Moisés estaba con punta y papel, tomando, hermanos amados, nota, escrito, las medidas, porque usted dirá, para Dios era importante poner un trapo cualquiera, cobertura. No, Dios le dio la tela que debía ir, Dios le dio la medida que tenía que tener, la estaca como debía de ser, la amarra como debía de ser. O sea, para Dios era muy importante los detalles, y siguen siendo para Dios los detalles muy importantes. Ok, Dios se lo mostró. Cuando David pone el tabernáculo y le llaman el tabernáculo de David, David también lo vio, porque él lo que vio fue Apocalipsis 4. Él vio 24 ancianos alrededor de un trono y 4 seres vivientes que adoraban en la presencia del Señor. Había adoración continua y todos se postraban. Y David interpretó eso, que el arca del pacto era el trono, que los 24 ancianos eran 24 turnos sacerdotales, que como no se detenía, tenía que ser adoración continua, continuamente tenían que estar estos. Como vio 4 seres vivientes, puso 4, hermanos amados, en la dirección musical del pueblo, que Ananías como director musical, y Ayudas, Asaf, Jedutum, hermano, y Emán. Estaban las familias de cuerdas, las familias de vientos y las familias de percusiones. ¿A qué? Al servicio de lo que se tenía que hacer alrededor del, hermanos amados, del arca del pacto. Diseños. Yo le pregunto, ¿le parece hermoso eso? Y dice la Biblia que era sombra. Impresionante, ¿verdad? Nada de lo que nosotros estamos hablando acá se compara a lo que Dios te va a mostrar allá. Porque hay cosas reservadas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. O sea que realmente, aunque esto es precioso, no se compara. Prepare ganas, porque ahí va a haber algo espectacular. Todos los que escribían, muchos de ellos lo escribían en un concepto que era, si puedo ocupar la palabra, antropomorfismo, que le daban atributos a Dios humanos para poder entender o comprender esa revelación al entendimiento del hombre. Decían, el corazón de Dios, por ejemplo, pero Dios es espíritu. ¿Se fija? La lógica que el hombre ocupaba, el escritor. Entonces cuando usted ve en Apocalipsis, eran como calles de oro. Vi como un mar de cristal. Juan estaba escribiendo de acuerdo a lo que él creía, de lo que él conocía, pero seguramente ese mar, algún tipo de componente espectacular debía entender que Juan puso como cristal. O sea, debe haber sido algo superlativo, impresionante. Ahora, todo esto era sombra. Ahora, ¿cómo llevamos eso acá? Quiere decir que si el sacerdocio arónico, que estuvo todo en el marco del Antiguo Testamento, tenía componentes, como todo lo que hemos hablado. Además tenía, hermanos amados, en el pecho un efod con las 12 piedras que representaba cada una de las tribus. Tenía Urim y Tumim, que eran 2 piedritas que podían indicarle al sacerdote cómo era la guía del pueblo. Era como el discernimiento espiritual.
marcaba el color de la tribu y marcaba entonces el enfoque a actuar. Era algo, ¿verdad?, para la época, un diseño único que Dios le había dado a su pueblo y a su sacerdocio. Una placa en la frente, santidad a Jehová. Vestidos, hermano amado, de lino, calzoncillos de lino. O sea, Dios se preocupaba de los detalles. Cintos bordados, el manto 613 puntas, que representaban 613 preceptos y ordenanzas de los mandatos del Señor. O sea que cada detalle Dios lo tenía perfeccionado y ubicado en su lugar. Si usted mira que eso era impresionante, luego el Señor entonces establece que ese sacerdocio arónico solamente era masculino. Diga conmigo, el sacerdocio arónico era masculino. Se recuerda que dice la Biblia en el libro de Nehemías que había uno que era de la familia de Barzilai, que dice la Biblia que tomó el apellido de su esposa, y cuando lo buscaron en la línea de los sacerdotes no lo encontraron. ¿Por qué? Porque ocupó la cobertura de su esposa, es decir, se ocultó bajo el amparo del apellido de su esposa y desapareció del sacerdocio, porque sacerdocio arónico era sacerdocio masculino. Avanza el tiempo y aparece la figura de una estirpe sacerdotal diferente en Cristo, pero apareció antes, hermano amado, de que Jerusalén fuera la ciudad de Dios en la tierra. Apareció antes que el rey David, apareció antes que la ley levítica, apareció antes que Moisés, apareció antes que Aarón, apareció antes que la ley, y aparece un sacerdote que se encuentra con Abraham. Y fíjese qué interesante es esto, porque el sacerdocio arónico contenía en un enfoque masculino bendición y maldición. Pero el sacerdocio de Melquisedec no contiene maldición, contiene bendición. Y fíjese algo, que en el libro del apóstol Pedro dice la escritura que el Señor hizo de su pueblo un real sacerdocio. ¿Se recuerda de ese versículo? Está en primera, vez se lo voy a leer porque yo me acuerdo que está en primera de, a ver, sí, primera de Pedro, pero no me acuerdo si es primera de Pedro 2:9, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, ponga atención, real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Pero ese sacerdocio era de Aarón. ¿Era arónico? Ya no era arónico. Era otro tipo de sacerdocio, otro tipo de estirpe. Quiere decir que en ese sacerdocio real ya no había solamente un género masculino, sino que en ese sacerdocio habían hombres y mujeres por la alianza de la gracia. En un sacerdocio familiar, matrimonial, de alguna manera, tanto la mujer como el hombre podían aprender lo que era sacerdotal. Si usted se fija, real sacerdocio, nación santa. Bueno, ya eso lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero luego viene Apocalipsis capítulo 1 y el Señor lo vuelve a referir. Y dice acá, Apocalipsis 1, verso 6. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. O sea, ya con esos versos le dejo de manifiesto que hay un sacerdocio nuevo. Y que ese sacerdocio no tiene sangre animal, no tiene liturgias religiosas, no tiene dogmas, no tiene, hermanos amados, tradiciones humanas, no tiene sacrificios animales, carnales, sacrificios humanos, no tiene tiempo ni temporada, no establece maldición, sino que ahora ese sacerdocio está enfocado en nuestra vida misma. Por eso que este punto del orden es que Dios nos está llamando a manifestar un sacerdocio diferente, según el orden
de nuestro nuevo sacerdote, sumo sacerdote, que es Jesucristo, del cual tú eres partícipe y en la raza que tienes ahora. Hoy día Dios te entregó un sacerdocio diferente. Ese Melquisedec representa el sacerdocio de Jesucristo. Un sacerdocio donde su sangre es vigente, donde sus pactos son vigentes, donde la bendición es parte fundamental. Ahora, miremoslo, porque dice la Biblia que en Génesis 14, versículo 18, ¿usted lo tiene ahí? Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, ¿rey de qué? Rey de Salem. ¿Y qué dice? ¿De quién? Ok, no se olvide de eso, porque aquí pudimos también como 2 semanas hablar de eso. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sacó qué cosa? Sacó pan y vino. Entonces, este sacerdocio tiene pan, tiene vino, tiene una estirpe del Dios Altísimo y tiene bendición. Y le bendijo. Ok, si es así, quiere decir que este sacerdocio para nosotros tiene que manifestarse en bendición. Y la bendición tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. Un cristiano, the real cristiano, verdadero cristiano, no puede andar maldiciendo. No puede andar hablando mal de otro rebaño. No puede andar hablando mal de otro pastor. No puede andar hablando mal de otra casa, de otra familia. No puede andar hablando mal de nadie, porque su sacerdocio es constituido en bendición. Es decir, que está llamado para ser bendecido y para bendecir. Por lo tanto, según el orden de Melquisedec, usted está llamado a tener ese tipo de sacerdocio. Un sacerdocio de bendición. Ahora la pregunta es, ¿cuánta bendición estás desatando con tu boca? ¿Cuánta bendición estás desatando con tus manos? ¿Cuánta bendición estás desatando con tu visión? ¿Cuánta bendición estás desatando con tus acciones? ¿Cuánta bendición estás desatando para tus generaciones? ¿Cuánta bendición estás desatando sobre tus proyectos, sobre tus bienes? ¿Cuánta bendición estás desatando en tu, hermano amado, levantar y tu acostar? Es decir, que este sacerdocio de la orden de Melquisedec, un componente de ese sacerdocio es que tiene que ser un sacerdocio de bendición. ¿Usted se considera un hombre de bendición? ¿Se considera una mujer de bendición? Yo me considero así. Yo me considero que soy un hombre de bendición. Cuando, hermanos amados, también se lo refieren otros, más lindo también es. Pero yo creo que soy una bendición. Yo me siento un hombre, un sacerdote de bendición. Para bendecir, llamado a bendecir. Llamado a bendecir a quien Dios ponga en mi camino. Llamado a bendecir a mi esposa, a mis hijas. Llamado a bendecir al pueblo que Dios me llamó a pastorear. Llamado a bendecir a las personas que se crucen en mi camino. ¿Por qué? Porque es el tipo de sacerdocio que Dios me dio, al que Él me comisionó. Por lo tanto, en el sacerdocio arónico llovían las maldiciones. Cumple la Biblia, se cumple la ley, bendición traerá. No la cumple, las plagas del cielo te van a caer. El que cumple la ley vive, el que no la cumple muere. O sea, no había mucha escapatoria. Aún el libro de Malaquías, entrego sus diezmos, porque si no, malditos son con maldición. Y la gente dice, oh, tengo que diezmar, porque si no, las maldiciones de Tutankamón me caen encima. Pero ese era el sacerdocio arónico, que también tenía maldición. Y el diezmo es una bendición. Por lo tanto, cuando yo no diezmo, no tengo una maldición en la faceta arónica, pero tengo ausencia de una bendición. Así hay que explicarlo correctamente. Carece de una bendición. Yo le expliqué a los hermanos en la mañana que una de las palabras de prosperidad es Dios ayudándote en tu camino. ¿Quién es próspero?
Aquel que Dios le ayuda en su camino. El que le eche un empujoncito. Vamos, vamos, hijo, póngale color. Y ahí Dios ayudándole, 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 ayudándole. Ese es Dios. Ese es un hombre próspero. Ahora, qué importante es ver que ese sacerdocio establece bendición. Pero miremos también, ese sacerdocio contiene pan. Se lo digo de esta manera, pan y vino. Quiere decir que ese sacerdocio incluía estos dos componentes. Hay una sinergia entre el pan y el vino, porque dice pan y vino, no dice pan o vino. Dice pan y vino, incluyente. Es decir, una sinergia. ¿Alguien está asociado con esa palabra, sinergia? ¿Qué dice sinergia? ¿Qué es eso? ¿No sabe? No lo he escuchado, pensé que me iba a decir que sí. Que la suma de sus partes es diferente al todo. En sinergia, 1 más 1 es 3. Así lo enseñan en la faceta de administración. En términos normales, 1 más 1 es 2. Pero realmente lo que está diciendo es lo que dice Eclesiastés, que mejor paga tienen 2 que 1. Dice la Biblia que si son 2 que se levantan, 3 se levantarán contra él. Es decir que hay una faceta de sinergia. Entonces, cuando se une el componente del pan junto al componente del vino, se desatan dos causas de bendición importantes: muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección. Pero te quiero entonces trasladar otra verdad, bajándote esa enseñanza a lo sacerdotal en tu familia. En la familia es el lugar donde tenemos que bendecir mucho, porque son, hermanos, las facetas de más importancia para nosotros aquí en la tierra, el núcleo que Dios nos bendijo para poder bendecir. Pero cuando hablamos de pan y vino, por favor, ayúdame a predicar. ¿Qué representa el pan y vino? Pan y gozo. ¿Qué más? Ayúdame a predicar. Échele nomás. ¿La obra de qué? La obra de Cristo. ¿Qué más? Ah, el cuerpo y la sangre. ¿Qué más? Vida. ¿Qué más? Todavía andan 18, ¿se da cuenta, no? ¿Qué más? Gozo, ¿verdad? El vino. Correcto. Pacto. ¿Qué más? Liberación. Sanidad. Juicio. Vida eterna. Todo lo que han dicho ustedes están en lo correcto. Pero ninguno llegó a lo que quería escuchar. Ok, se lo voy a hacer más fácil. Cuando venimos a la Santa Cena y usted viene aquí al templo, ¿qué es lo que encuentra aquí en el altar? Mesa. ¿Y qué representa la mesa? Comunión. Entonces, este sacerdocio nos expresa que en el orden de Dios, este sacerdocio tiene que manifestar comunión en su casa. Y aquí es muy lindo, hermano amado, porque necesitamos tener en nuestras familias comunión. Común unión. Qué terrible es, hermano amado, la falta de comunión en un hogar. Yo le dije en la mañana, como estamos ya en tiempos finales, lo más probable es que voy a hacer un culto de familia. Puede que sea el día viernes, todavía no lo he confirmado. Estoy meditándolo por lo logístico. Pero ese culto de familia permitiría a nosotros, ¿verdad?, no estar predicando reunión de matrimonio, reunión de varones, reunión de mujeres, sino que en ese culto, toda la semana, habría una enseñanza familiar. Y ahí, como diría Guruguru, el que quiere. Claro, que el que quiere ser edificado, ahí va a estar. Y el que no, no va a estar. Pero tendría esa puerta de gracia. Ok. Pan y vino. Ok, dentro de la escritura se mencionan muchos tipos de panes. Si usted va a esa palabra,
la palabra pan en el sacerdocio de Melquisedec, que ocupa en el libro de Génesis 14, verso 18 que estamos leyendo, ocupa la palabra lephem. Y ese pan no es cualquier pan. Es decir, que este sacerdote le sacó un pan específico. Habían por lo menos, hermanos amados, que yo estuve ahí estudiando, como 7 u 8 tipos de pan que entregaban una bendición diferente. Habían, hermanos, por lo menos, quizás recuerdo que estaba estudiando como quizás 13 panes que eran negativos. Pan de lágrimas, pan de dolor, pan de angustia, pan de aflicción. Habían panes negativos, pero panes positivos. Cada uno de estos panes le sacó un pan, pap lejem. Pero ¿cuál era este tipo de pan? Que se sacó, hermano amado, Melquisedec, hermano amado, de la manga. Le dijo, te tengo un pan para bendecir. Y mire qué interesante es, porque aquí el hermano dijo la palabra. Entonces este sacerdocio, y en esta faceta de orden, representaría entonces cuál es el pan que estás sacando para bendecir tu familia. Qué tremendo. Tu esposa está atormentada. Espérate, tengo un pan lejem para sacarte. ¡Wow! Tu esposo está atormentado. Espérate, tengo un vino. ¿Cuál vino? No era que cualquier vino. No era como el vino rancio que andan tomándose en la fonda, hermano amado. No, que están todos curados, hasta parafina le dieron, pues hermano. O no, hermano carabinero, usted sabe la ley, ¿cierto? Los curados después ya te le dan agua con cloro y se la toman igual. Todo ahí, pum. Pero el vino que se sacó Melquisedec era Yajim. Y sabe que en la escritura ese vino era el vino real. Y sabe que ese pan lejem era el pan de la Santa Cena, que representa el cuerpo de Cristo. O sea que el Señor, en esa cristofanía, en esa manifestación de Melquisedec, estaba entregando, hermanos, el pacto de la Santa Cena en Abraham, que todavía era un gentil. Todavía no era pueblo hebreo, todavía ni existía. Pero representa entonces un sacerdocio que manifiesta bendición, un pan lejem, un pan de Santa Cena, un pan de comunión, un pan de restitución. Ahora, cuando usted va a ese pan, ahí dice que es un pan de provisión, un pan específico, pero me interesa ponerle la palabra. Primera de Corintios 11, verso 26. No estamos en Santa Cena, ¿verdad? Pero esto también le edifica para el día de la Santa Cena, que ya creo que nos quedan 2 semanas, ¿o no? Para la Santa Cena de octubre. ¿Ok? Porque todas las veces que comáis, ¿qué cosa? Este pan. Y la palabra que ocupa ahí es la palabra hartos, sin H, hartos. Y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ponga atención, la palabra pan, hartos en el Nuevo Testamento es la palabra lejem en el Antiguo Testamento. Es el pan de la comunión y de la Santa Cena. Ahora, cuando hablamos de sacerdocio, hoy por hoy, hablamos de familia y hablamos de iglesia. O sea, qué importante es tener sacerdocio lejem, Kodesh lejem, sacerdocio santo con pan consagrado. Porque cuando usted viene a la casa de Dios, se le suelta un pan que no es cualquier pan, no es pan rancio, es un pan con revelación. Entonces usted viene y lo come y se va gozoso. Porque, ay, qué lindo, cómo Dios me alimentó, qué bendición, hermano amado. Usted se va, pero repleto, pero del alimento celestial. Entonces, ese pan no es cualquier pan. Ahora, ya le dije entonces la palabra pan del Nuevo Testamento, de ese párrafo, de Primera de Corintios 11, 26, es la palabra griega hartos.
La palabra griega artos es la palabra lehem, que ocupa Génesis 14, verso 18. Melquisedec le sacó pan, lehem, es artos en el Nuevo Testamento, pan de Santa Cena. Pero esa palabra artos viene de su subraíz airo, que significa elevar, alzar, recoger o subir. Y aquí me pareció interesantísimo, porque si este pan harto significa subir, elevar, y la Biblia dice en San Juan capítulo 6 que el que come su carne, su pan, y bebe su sangre, el vino, el Señor le resucitará en el día postrero. Quiere decir que el pan lehem, que era en los Nuevo pan harto de Santa Cena, en el sacerdocio de Melquisedec, que debe habitar en ti y en mí, es un sacerdocio que enseña el arrebatamiento. Es un sacerdocio que enseña que la Santa Cena es importante para irte con el Señor. Qué peligroso es cuando no hay enseñanza de Santa Cena. Qué peligroso es donde no se cena. Y hermanos amados, la Santa Cena tiene que ser ministrada en los que han sido bautizados en agua. Porque la Santa Cena y el bautismo en agua, estos dos sacramentos significan muerte y resurrección. Quiere decir que el que viene a Cristo cree, se bautiza en agua, quiere decir que tiene el receptor de muerte y resurrección para recibir los sacramentos de la Santa Cena. Muerte y resurrección. Llenuras. ¿Para qué? Para irse con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces tenemos que aprender esto. Entonces, si en la iglesia tenemos sacerdocio a la manera de Melquisedec, el deber sacerdotal de esta casa es enseñar del arrebatamiento, es enseñar de la venida del Señor, es enseñar de que nos vamos con Él. Pero el sacerdocio tuyo, en tu casa y en tu oficio y en tu turno, es decirle a tu familia que se consagre para irse con el Señor. Ese es el pan lehem que tú le tienes que entregar. Tengo un pan consagrado. Tienes que consagrarte, tienes que guardarte, tienes que purificarte. Hija, tienes que orar. Hijo, tienes que buscar de Dios. Hijo, esa música no te conviene. Esa música no te conviene. Hija, esa amistad no te conviene. Hijo, no quiero que vayas para allá. Cuídate en esto. Empieza usted a sacarle el pan lehem, el pan que lo va a hacer subir, no el pan que lo hace descender. ¿Me estoy dando a entender? Este pan griego, artos, viene de la palabra, de la subraíz airo, que significa, según la lengua hebraica, nasa. Y esta palabra nasa significa liberar, significa perdonar. Y aquí, hermanos amados, es tan interesante porque la palabra de altar en el hebreo no ocupa, hermanos amados, vocales, sino que ocupa letras. Altar ocupa 4 letras hebreas. Cada una de ellas significa algo. Una de ellas, berejá. Otra de ellas, hermanos amados, que berejá es bendición, hablando del sacerdocio de Melquisedec. Pero otra, dice la Biblia, perdón. Otra palabra es perdón. Las otras dos son buenas obras y vida. Pero 4 palabras para altar: perdón, bendición, buenas obras y vida. Quiere decir que, hermanos amados, lo que más tenemos que entregar en el pan lehem. Por eso que el pan lehem es Santa Cena. ¿Por qué? Porque el pan lehem nos conecta con la resurrección. El pan lehem nos conecta con Cristo. El pan lehem nos conecta con el arrebatamiento. El pan lehem nos conecta con la liberación. Y el pan lehem nos conecta con el perdón. Entonces este sacerdocio es de orden en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué estás ministrando? ¿Qué pan te estás sacando en tu casa? ¿Qué pan estás sacando en tu casa? ¿Estás sacando el pan de la maldición? ¿El pan de lo negativo? ¿El pan mohoso, podrido? ¿El pan que no edifica? ¿El pan duro? Terrible, hermano, cuando usted tiene hambre le dan un pan duro, y si no tiene dientes, peor. Claro, puro que lo chupa, ¿no? Tiene que sacarse un pan de bendición. Tiene que sacarse un pan lehem, un pan que traslade bendición para su casa. Ahora,
Esto alguien dijo por ahí, libertad del pan de Nantes. ¿Quién dijo libertad? Levante la mano, la Catita. Porque la Biblia dice esto. Vino una mujer sirofenicia. Quiere decir que tenía una mezcla de raza, Fenicia y Siria. Y viene al Señor y le dice, Señor, tengo una hija enferma, por favor sánala. Y el Señor le dice, no le puedo dar, ¿qué cosa? El pan de quién? De los hijos. ¿A quién? A los perrillos. Y esta mujer dice, pero los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Ella está diciendo, yo no tengo pacto ni alianza en los que están sentados a la mesa. Porque los que se sientan a la mesa son hijos. Óigame bien, usted tiene una bendición en la mesa. Y lo que cantamos, es bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Porque eso es lo que está diciendo esa mujer. Le está diciendo, yo sé que los que están sentados en esa mesa tienen una bendición diferente. Yo no la tengo. Pero yo quiero apelar a la ley de la misericordia, la ley de las migajas. Porque la ley decía que cuando cosecharan el trigo, las espigas, los residuos debían dejarlo en la tierra, no debían recogerlos para los huérfanos, extranjeros y necesitados. Entonces la mujer se sacó un pan, un recurso, salió y dijo, pero hay migajas, hay una ley que a mí me puede alcanzar, entonces yo quiero esa bendición. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe, sea como tú has creído. Y su hija se sanó. A ver, ponga atención acá. Si con migajas una hija se liberó, ¿cuánto crees que Dios va a hacer con un pan con sus hijos? Sí, póngalo en esa perspectiva. Si aquella con una migaja fue libre, y usted que es hijo y tiene el pan, hermano, usted tiene una bendición superior sobre su vida. Usted tiene un pan lejem. Usted tiene un pan consagrado. No menosprecie el pan del Señor. Usted tiene un poder en su boca. En su boca usted tiene un milagro. Hermanos amados, basta que yo levante, hermanos amados, mi voz proclamando la palabra, desatándote una bendición. Y si tú la crees, hermano, se te va a activar una bendición porque es parte de su palabra. Ese es un pan lejem. Es un pan consagrado. Es un pan santo. Es un pan que tiene revelación e iluminación. Por eso que no es cualquier pan. Ahora, es interesante poder ver que este pan era el pan que comieron, hermanos amados, los que iban con David. Porque se acuerda en el párrafo, en los tiempos de Abiatar. Abiatar significa padre de excelencia. Y dice la Biblia que en el Nuevo Testamento le refirieron al Señor Jesús última de comida. Entonces el Señor le dice, ¿no habéis oído cuando David iba en su camino? Y ellos comieron un pan y le dicen, cuando va David caminando, se encuentra en una casa sacerdotal y le dice, ¿puedo comer pan? ¿Qué pan tienes? Solamente tengo pan consagrado. Y yo te quiero decir algo, solamente nosotros tenemos pan consagrado acá. ¿Tu camino es de bendición? Come pan sagrado, come pan consagrado, come pan que ilumina tu vida. Pan que te abre la visión, pan que te abre los ojos, pan que te muestra, wow, esta es la palabra que viví hace años, pero ahora veo, no sé qué me había pasado antes, era ciego, pero veo. Porque el pan lejem te activa la visión, porque lo que comes determina lo que tú ves. Entonces, hermano, este sacerdocio de Melquisedec tiene bendición, desata bendición, tiene pan, tiene palabra, tiene un mensaje de santidad, de resurrección, de arrebatamiento, de liberación, de perdón. Tiene un pan que ilumina en el camino. Ese es el pan que trae bendición. Por ejemplo, Amós 7, verso 12.
Si usted lo quiere anotar, Amós 7, verso 12. Dice, y Amasías dijo a Amós, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, anda a la tierra de la celebración y de la alabanza, ándate a la tierra de los agradecidos, y allí come lejem, pan consagrado, y allí profetizarás. Wow, quiere decir que el pan lejem activa lo profético en la vida de un hijo. Por eso que, hermano, no es cualquier pan, porque el pan lejem activa. Entonces el orden de Dios es que nosotros aprendamos qué tipo de sacerdocio somos. Nosotros tenemos un sacerdocio del orden de Melquisedec, no en el orden arónico. O sea que no vamos a aparecer nosotros hoy día, hermano, vamos un día, hoy día, hermano, te vengo a predicar con una túnica y una equipá. No, hermano, cáigame simpático, aparte que yo tengo pelo. No voy a aparecer yo con un censario así entrando en el pasillo. Hermanos, abremos la Biblia, bendito sea el Señor. Hermano, ya el culto no va a ser el domingo, va a ser el sábado porque es el día de reposo, entonces vamos a guardar. No, hermano, se está haciendo judaizante. No es sacerdocio arónico, es sacerdocio a la orden de Melquisedec, sacerdocio de Jesucristo. Ese sacerdocio es santo. Ese sacerdocio no es consagrarse un día para el perdón. Ese sacerdocio es que tiene que estar todos los días consagrado, porque dice la Biblia que ese sacerdocio está todos los días intercediendo. ¡Qué tremendo! Todos los días está Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Quiere decir que el sacerdocio de la orden de Melquisedec vive en intercesión, en ruego y en súplica a favor de otro. Quiere decir que en el sacerdocio de Melquisedec no te pueden estar obligando a orar, no te pueden estar obligando a interceder, no te pueden estar obligando a pedir a favor de otro. La regla es 3 para otro, 1 para ti. 3 para otro, 1 para ti. Esa es la regla. Amigo, me abren la puerta, no te puedo abrir porque ya es tarde y ya nos quedamos todos acostados. Pero tengo 3. 3 para otro, 1 para ti. La intercesión es 3 para otro, 1 para ti. Intercede más para otros, menos para ti. Porque Dios tiene cuidado de ti cuando intercedes tú por otros. ¿Se recuerda? Esa es la porción. 3-1 en la porción. Ahora, interesante es que comieron panes consagrados, que no era lícito comerlos, porque eran gente que estaba en un camino. Amasías comió el pan lejem y profetizó, activa la profecía. No era cualquier pan, este sacerdocio no tiene cualquier pan. Este sacerdocio motiva a los dones espirituales, motiva a que haya bendición en lo espiritual. Por eso que, hermanos amados, qué terrible es cuando no te desafían a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Qué terrible, hermano amado, cuando entra la frialdad, el granizo, hermano amado, y lo único que hace usted es darse cabezazo, hermano amado. No tiene expectativa, no se conmueve, hermano amado, en la alabanza, en la adoración, en la oración. Cada componente de un culto al Rey de Reyes tiene, hermano amado, una hermosura. Amén. Ahora mire, Génesis 43, verso 32. ¿Qué dice ahí? Y Génesis 43, verso 32. Si quiere el hermano del privilegio ya sube. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Ponga atención, porque los egipcios no pueden comer lejem con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¡Wow! Quiere decir, hijo amado, hija amada, que el pan que usted tome aquí, ningún egipcio lo puede comer. El pan que Dios le da a usted es pan del cielo. Lo que usted escucha en la casa de Dios, ese alimento sagrado no es para ningún egipcio. ¿Por qué? Porque es abominación para ellos comer el lejem contigo. No puede comer pan sagrado.
Por eso es que tú no le puedes decir a una persona que no conoce a Cristo que cene. No puede participar de ese pan. Si no ha recibido a Cristo, no puede participar de ese pan, porque juicio come. Necesita comer un pan a aquel que ha aceptado a Jesucristo. Ya le dije, hermano amado, del vino Yayim, que es el vino real, y ese vino alegra el corazón. Hermanos amados, ¿cómo se lo digo? Bueno, ya lo pensé, ya me metí ahí, se lo voy a decir igual. Que a veces pienso, ¿verdad? Y digo, lo digo, no lo digo, pero al final siempre pierdo, lo digo. Dice la Biblia, en la Biblia dice, maridos, vivan sabiamente con sus esposas. Hay una versión que dice, maridos, sean alegres para con sus esposas. Otra versión dice, maridos, no sean fomes con sus esposas. Lo pensé y lo dije. ¿Por qué? Porque tu esposa representa viña. Y lo más, hermano amado, lindo es que tu esposa se alegre. Cuando tú la mires, ay, que esté contenta, que esté alegre, que te mire con los ojos, pero hermano, como el primer día. Yo la verdad que paso caminando y mi esposa me mira así. Yo sé porque yo la hago, yo la alegro. De verdad. Yo la hago reír, le cuento chistes, hermano, la bromeo, le hago cosquillas, le cuento cualquier cosa. Cuando hace comida, hermano, rica, yo le digo qué exquisito, qué espectacular te quedó esto, y le empiezo a bromear y nos reímos harto. A mí me gusta hacerla reír. La hago reír hasta cuando le salen lágrimas. ¿Ha visto esa risa usted que sale lágrimas? Bueno, mi esposa es así, cuando llora no puede ni hablar. Y nosotros reímos. Pero yo he entendido por qué. Porque cuando leí ese versículo, yo dije claramente no era para mí. Espero que no sea para ti. Espero que tú seas alegre con tu esposa, que la hagas alegre. Porque dice la Biblia que el casado tiene cuidado de agradar a su esposa. Dígale de vez en cuando, oye, soy amargo. ¿Cómo es que le diga? Eres tan amargo, no te ríes nunca, hermano. No, dígale, soy amargo. Amor, como las mujeres de acá son bien sabias, decir, mi vida, no eres amargo. Solamente carece de dulzura. Le está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Hermano, tiene que, dice la Biblia, alegrarse con la mujer de su juventud. Fíjese que una vez no llegué ni al extremo de una administración. En el templo del Paradero 24, llegó un hermano con su esposa. Y vinieron y me dijeron, pastor, tenemos problemas. Y el Señor me habló que el problema era que él le amargaba. No me dijo nada, pero yo en el momento lo sentí así. Por esos dones que Dios te va otorgando de ciencia o profético, entonces el Señor me habló y me dijo, él la amarga. Entonces yo le dije, no me digas nada. ¿Tienes alguna foto de cuando te casaste? Y me quedo mirando y me dijo, pero pastor, me puso, ¿tienes alguna foto de cuando te casaste? Sí, creo que tengo, búscamela. Y empezó a buscarla, me dijo, no entiendo para qué me piden la foto, pero la voy a buscar. Estaba con la esposa y empezó a buscar. Y cuando la encuentra, en el día de la boda, la esposa me muestra la foto, una sonrisa, una alegría en sus ojos, una alegría en su boca. Y le digo, Dios me dijo que la causa de la tristeza de tu esposa eres tú. Mira cómo se casó contigo. El hermano se cayó en llanto, hermano. Eso le ministró. El Espíritu Santo me habló y se lo solté. Y en la silla se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y le pidió perdón a su esposa. Y fue la administración tan rápida, hermano. Así, ¡pum! 2 cucharillas de la papa. Y el hermano le llegó esa palabra. Entonces cuando usted pase el tiempo y usted vea que a su esposa se le está amargando, tome la foto de cuando se casó con ella y mírela. Mira la Luchita. Mira la Maggie tan alegre que era. Mira la Ale que tan alegre que era. Mira la Mari.
Mira la Yayita, tan linda que era la Yayita. Mira la Marcela, la Antonia, el nombre que sea su esposa, tan alegre que, ¿será que yo la estoy amargando? ¿Será que yo la he amargado? Me voy a dar a la tarea de compartirle vino Yayim, vino que alegra el corazón. Y empieza usted a hacer, hermano amado, a compartir vino. En un sacerdocio hay que compartir alegría. Por eso, hermanos amados, aquí, en esta casa, el que no bebe vino, ¿a qué vino? Porque estoy hablando de un vino espiritual. Ojo. Porque el que viene aquí en la casa se tiene que gozar. Hermano, estás en el mejor lugar de la tierra. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe lo que me dijo hoy día una hermana? Paulina. Paulina no conocía al Señor. Era prima. Ya sabe usted de quién le estoy hablando. Lejana. Para no ofender a nadie, ¿verdad? Y no conocía nada. Habituada, hermano, a una estructura más religiosa. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Y Paulina no conocía nada. Y sabe, me dijo, cuando yo llegué a la iglesia, pastor, el primer culto que llegué, yo dije, me impactó. Y yo le dije, ¿qué te impactó? Yo pensé que me decir la palabra, yo pensé que me decir, no sé, cualquier cosa. No, ¿sabe cuando llegué, pastor, lo que me impactó? La alegría. La alegría. Yo veo a la gente alegre. Cuando yo llegué, me saludaron, me abrazaron, me dijeron, qué lindo verte en la casa. Nadie me había dicho eso. Cuando yo me senté en un lugar, todos los que estaban alrededor, hola mi hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No sabía lo que era eso. Y cuando empezaron a cantar, pastor, la gente tan alegre, todos lo hacían con alegría. Y me di cuenta que yo era una amargada. Y que tenía que aprender a ser alegre. Y eso me llenó mi corazón, la alegría. Y fíjese que la alegría es una medicina. ¿Usted sabía? Bájale un poquito, bájale un poquito. La alegría es una medicina. Porque la Biblia dice que la alegría es medicina. Cuando alguien, hermano, tiene alegría, se sana. Se sana. Porque la amargura te enferma. Hermano, hay estudios comprobados de que los temas almáticos te enferman. Pero la salud espiritual te sana. ¿Y sabe qué? Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque este es el versículo de todos los alcohólicos, ¿ah? El versículo del cristiano que tiene algún receptor de licor, dice, Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino por causa de su estómago. Entonces, ya, pastor, yo le entro un poquitito porque usted sabe que Pablo le dijo a Timoteo, el único versículo que se saben. Pero el problema es que le dijo, por causa de tu estómago. Y el estómago es, hermano amado, una parte de órganos del cuerpo que te permite digerir la comida. Y si la palabra es comida y tienes una enfermedad en tu estómago, no te vas a alegrar con la palabra. No te vas a alegrar con lo que Dios te dice. No te vas a gozar con lo que Dios te está exhortando. Vas a oírlo, vas a alimentar tu mente, pero no va a llenar tu corazón. Y 5 son las facetas del oído. El que oye y hace. El que oye y entiende. El que oye y cree. El que oye y guarda. Y el que oye y se goza. ¿Cuántos se gozan al oír su palabra? Aleluya, hermano. Haga la palabra y digo, hay alegría, alegría. Cuando el Señor le suelta una palabra y usted dice, esa palabra es para mí. Y me la gozo toda. ¿Usted la palabra se la goza? Pastor, la palabra hasta me la danzo. Porque gozoso el hermano. Se disfruta la palabra. Entonces, hermano, vino Yayim. Vino alguien amargado hoy.
Vino alguien, hermano amado, en otra sintonía. El sacerdocio, otro código del orden. Ordena tu vida. En vez de ministrar amargura, ministra alegría. En vez de ministrar pan de amargura, de dolor, de aflicción, ministra pan lejem, pan profético, pan de levantamiento, pan consagrado, pan de bendición, pan de sanidad, pan que levanta, pan que resucita. Ese tipo de pan. Déjate de hablar maldición. Ordena tu vida, comienza a desatar bendición. Ese es un orden de un sacerdocio de Melquisedec. Y mire, hermanos amados, que ya, mire, solamente este versículo y no avanzamos más. Pero dice la Biblia ahí, en el libro de Hebreos 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí, hermanos amados, otra faceta de este sacerdocio, sacerdocio de hijos del Altísimo. Y aquí hay un punto que no lo voy a desarrollar en este momento porque no me da el tiempo. Pero la evolución de los hijos habla de ser hijos de paz, hijos de luz, hijos del reino, hijos de alianza, pero hijos del Altísimo. ¿Qué será ser hijo del Altísimo? Y tener un sacerdocio de esa raza, de esa estirpe. Entonces mire que dice la Biblia en el libro de Hechos 16, verso 17. Hechos 16, verso 17. Dice, esa es mi hija. ¿Me está escuchando? Está siguiendo a Pablo y está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Quiere decir que este sacerdocio de Melquisedec no predica de la perdición, predica de la salvación. Predica de la reconciliación y del amor de Jesucristo. Predica, hermano amado, de lo que desata el bienestar, la ayuda divina de nuestra antigua naturaleza perdida y esclava en nuestro delito y en nuestros pecados, y cómo Jesucristo nos salvó por su bendita gracia y su sangre bendita y poderosa que nos vino a lavar, limpiar, perfeccionar y nos reservó para Él en una morada eterna que nos está esperando. Y ha dejado el Paracletos, el Espíritu Santo, aquel que nos acompaña en el camino para consolarnos, convencernos de pecado, de justicia, de juicio, llevarnos al arrepentimiento, recordándonos la palabra del Señor, enseñándonos todas las cosas, ayudándonos en este peregrinaje. A Dios sea la gloria por eso. ¿Quieres ordenar tu vida? Cambia la forma en que estás haciendo tu sacerdocio. Aparte de todas las cosas que el sacerdote tenía que hacer, que son parte del oficio de la tarea particular, estoy enseñándote hoy que hay un sacerdocio que es de bendición, que es de pan, que es de vino, que es de comunión, que es de mesa, que es del Dios Altísimo, que traslada la salvación, que traslada la liberación. ¿Se acuerda cuando vino Jesús ante ese gadareno? Que tienes conmigo, Hijo del Altísimo, que traslada la liberación. Entonces este sacerdocio tiene que hacer temblar a todo endemoniado, pues hermano. Que algún endemoniado que se te acerque sepa, hermano amado, que tú tienes un sacerdocio de Jesucristo sobre tu vida y que hay una autoridad que Dios te dio que traslada un poder para liberar, limpiar, purificar y cambiar la vida del extraviado y del perdido. Es un sacerdocio santo. ¿Ok? ¿Cuántos minutos tengo aquí? Ok. El versículo 2.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia. O sea, aquí podemos sacar varias cositas. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Quiere decir que reconoció autoridad. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec representa autoridad legítima. Entonces nosotros tenemos que tener un sacerdocio de autoridad legítima. ¿Qué es autoridad? Cuando las palabras son más cerca de nuestros actos. Eso es autoridad. Cuando el Padre tiene autoridad es cuando es consecuente con lo que dice. Eso gana una autoridad. Eso tiene un peso diferente. No es lo mismo predicar, hermano, de la familia en desorden, con su familia desordenada, que predicar de la familia con su familia ordenada. No es lo mismo. No es lo mismo de predicar de los hijos en sujeción, teniendo hijos descarriados, a predicar de la sujeción de los hijos, teniendo hijos consagrados. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de fe sin espaldas y sin demostraciones de fe, que hablar de fe con espaldas y con demostraciones de fe. No es lo mismo. No sé si me van a entender con lo que digo. Eso va generando una autoridad legítima, porque tú comienzas a hablar, pero tienes espaldas espirituales que demuestran que lo que tú estás hablando va de acuerdo a lo que tú estás viviendo y lo que tú haces. Por lo tanto, autoridad, Rey de justicia y Rey de paz. Facetas de este sacerdocio, justicia. Caminar en justicia es superar la medida de un religioso. Si vuestra justicia no supera la de un religioso, no van a entrar. Quiere decir, justicia es vivir el evangelio de una forma real. Vivir lo que decimos ser. Si eres hijo de Dios, compórtate como tal. Da la batalla de la fe. Vence la batalla hasta la sangre. Vence la batalla por el testimonio. Vence, hermano amado, con las aflicciones, tentaciones, circunstancias. Date a la tarea de luchar, y cuando te sientas tentado, Señor, ayúdame, no quiero retroceder, no quiero volver a caer, no quiero volver a fallar. Dame la fuerza para poder vencer, y Dios te va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque quieres ordenar tu camino, Dios te va a dar la puerta de la salida. Rey de paz. Y este sacerdocio tiene que ministrar paz. A paz nos ha llamado Dios. Yo, hermanos amados, entiendo que un sacerdocio espiritual es un sacerdocio que traslada paz, armonía y reconciliación. Yo no me miraría yo como un pastor peleonero, pachotero, andar peleando con la oveja, hermano amado, ofreciéndole al infierno todo lo culto, dándole las maldiciones de Tutankamón. Vienen al culto porque si no las plagas de Egipto le van a caer. No, hermano. Si el que no viene al culto, él se pierde la bendición. ¿O no? Él se la pierde. Pero el siervo del Señor no es contencioso. Si queremos ser un hermano, tener un sacerdocio a la manera de Melquisedec, tenemos que tener justicia, pero tenemos que ministrar paz. Que quien te mira a ti le transmites paz. Qué rico es estar contigo. Yo te miro y me dan ganas de abrazarte ahora mismo, porque ministras paz. Usted está aquí en la casa de Dios y usted está aquí disfrutando el culto y oyendo la palabra. Ay, qué bendición es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se gozan por estar en la tranquilidad de la casa de Dios? Dígame si eso no es una bendición. Le pregunto, ¿haya paz aquí en la casa de Dios? ¿Se aquieta su alma? ¿Se aquieta su espíritu? Descansa de todo el aceleramiento de la vida, el sistema aquí. Usted entra por esas mamparas y usted dice, gracias a Dios, casa de paz es esta. Aquí me aparto de los pleitos, las contiendas, las divisiones, las situaciones. Aquí tengo paz. La paz que Dios regaló, ganó para ti en la cruz del Calvario. El único que la puede perder, porque es un regalo, eres tú. Si tú quieres perder la paz, ábrele la puerta a la amargura. Ábrele la puerta a la depresión. Ábrele la puerta al desánimo. Ábrele la puerta a la inmoralidad. Ábrele la puerta a la mentira, al engaño. Ábrele la puerta al desorden. Y vas a ver cómo la paz se va a ir de tu casa. Pero si tú la quieres abrazar, qué rico es tener una casa en paz. ¿Cierto? Aquí entre nosotros, entre Cagüín. ¿Usted está en su casa en esta fiesta tranquilo?
¿Sí o no? Y calidad, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Está ahí tranquilo. ¿Y al lado? ¿Al lado de su casa? ¿Cómo estaban? Estaba la Sonora Palacio, estaba... No sé, ¿quién más estaba? Adrián en los Dados Negros, ya no toca ese. No toca ya. Pero me imagino alguno con Bianchero actual que usted tampoco tiene idea, ¿verdad? Porque si ahora sabe ya va a tener mis sospechas. Pero usted está en su casita tranquilito. Eso es la bendición que Dios da. Ahí está la hermana, ahora me acordé. Mi hermanita, ¿cómo te llamabas tú que viniste el domingo pasado? ¿Cuál era su nombre? ¿Carolina? ¿Sí? Jacqueline. Tenía cara de Carolina, pero Jacqueline te voy a decir. ¿Te acuerdas que en la mañana le contaba de una ovejita que llegó porque el pastor se fue y no tenía dónde ir a la iglesia? Ahí está, Jacqueline. Ella es su hermana. Levanta tu mano, Jacqueline. Dígale, hola, Jacqueline. Ahora tiene casa, pues ella puede congregarse ahora. Yo no me voy a ir para ninguna parte, así que tengan tranquilidad. Hermano, tener casa es una bendición. Y este sacerdocio es un código del orden. Señor, ayúdame a tener un sacerdocio de esa forma. Ayúdame a tener un sacerdocio de esa forma. En justicia, en paz, en bendición, en comunión, en pan, en vino. Señor, ese tipo de sacerdocio yo quiero tener. Un sacerdocio que esté cargado de la bendición de Dios y teniendo las señales de un sacerdocio del Dios Altísimo. Que tenga, hermano amado, liberación, perdón, restitución y que además, hermano amado, tenga la paz necesaria para poder caminar en esa bendición. Amén.